El viejo molino de viento, abandonado en la cima de la colina, se erguía como un esqueleto contra el cielo crepuscular. Su silueta recortada contra el sol poniente proyectaba una larga sombra que parecía moverse por sí sola. Los lugareños lo llamaban el susurro, por el sonido constante, casi imperceptible, que emanaba de sus aspas rotas. Decían que era el lamento de las almas atrapadas dentro. Una joven periodista, Sara, decidida a desentrañar el misterio que rodeaba al molino, llegó al pueblo con su grabadora y una cámara, ignorando las advertencias de los aldeanos, que le contaban historias de desapariciones inexplicables y visiones aterradoras. Sara se adentró en el molino al caer la noche. El aire estaba frío, pesado y un olor a humedad y a algo más. A algo podrido la envolvió. Dentro del molino la oscuridad era absoluta, interrumpida solo por el tenue haz de luz de su linterna. Cada paso que daba resonaba con un eco inquietante. De pronto escuchó el susurro, más claro ahora, como si miles de voces susurraran su nombre. Vio sombras moverse en la periferia de su luz, formas indefinidas que parecían observarla desde la oscuridad. Su grabadora captó sonidos extraños, gemidos, susurros y un llanto infantil que le heló la sangre. Mientras exploraba las ruinas del molino, Sara encontró un viejo libro de contabilidad, lleno de anotaciones crípticas y dibujos macabros. Descubrió que el molino había sido utilizado en el pasado para realizar rituales oscuros, sacrificios humanos destinados a apaciguar a una entidad maligna que habitaba en el lugar. Las almas de las víctimas, atrapadas en el molino, eran las que producían el susurro constante. Sara, presa del pánico, intentó escapar, pero se dio cuenta de que estaba atrapada. Las sombras se habían vuelto más definidas, más amenazantes. Una figura espectral, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra, emergió de la oscuridad, extendiendo sus manos huesudas hacia ella. Su grabadora registró un último grito desgarrador, antes de que el silencio volviera a reinar en el susurro, el lamento de las almas atrapadas para siempre en el viejo molino de viento. La niebla abrazaba el pueblo de San Miguel de Allende como un sudario húmedo, ocultando las empedradas calles y las imponentes fachadas coloniales. Era la noche de Todos los Santos, y un silencio inusual, más pesado que el propio aire, se cernía sobre el lugar. Doña Elena, una anciana conocida por sus historias escalofriantes, había advertido a los niños: esta noche, las ánimas en pena buscan compañía, y a veces la encuentran para siempre. Esa noche, un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias de Doña Elena, decidió explorar la cripta abandonada de la iglesia de San Francisco. Llevaban linternas, una cámara de video y la arrogancia propia de la juventud. La cripta, húmeda y fría, olía a tierra mojada y a algo más. A algo dulce y nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos. Y en el suelo, huesos dispersos recordaban la fragilidad de la vida. Mientras avanzaban por los estrechos pasillos, escucharon un susurro que parecía provenir de las sombras. Un susurro que se convertía en un gemido, luego en un lamento desgarrador. Las linternas empezaron a parpadear, proyectando sombras grotescas que danzaban en las paredes. De repente, sintieron una presencia fría, un contacto invisible que les helaba la sangre. Uno de los jóvenes, Alberto, tropezó y cayó. Al levantarse vio una figura fantasmal, una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por una larga cabellera negra. Sus ojos, dos puntos brillantes de luz infernal, lo miraron fijamente. Un grito ahogado escapó de sus labios, pero nadie lo escuchó. La figura se abalanzó sobre él, y un silencio sepulcral llenó la cripta. Los demás huyeron despavoridos, dejando atrás a Alberto y la figura fantasmal. Nunca más volvieron a la cripta de San Francisco. La leyenda de la mujer en blanco, que busca compañía en la noche de Todos los Santos, sigue viva en San Miguel de Allende. Un recordatorio de que algunas historias, por más aterradoras que sean, son más reales de lo que creemos. Y cada año, en la noche de Todos los Santos, se escucha un susurro, un gemido, un lamento. La búsqueda eterna de una compañía que nunca encontrará. El aire en las montañas de la Sierra Norte de Puebla estaba cargado de una tensión palpable. Los campesinos de la pequeña comunidad de San Juan, acostumbrados a la tranquilidad de la vida rural, vivían aterrorizados. Las noches eran un concierto de chillidos y gemidos, seguidos por el silencio de la muerte. Las cabras, ovejas y algunos perros aparecían vacíos, exangües, con los dos pequeños agujeros característicos en el cuello. El terror se había apoderado de los corazones de los campesinos. El chupacabras había llegado,
a las faldas del volcán. Don Miguel, un viejo curtido por el sol y el trabajo de la tierra, era el más escéptico. Atribuía las muertes a animales salvajes o a alguna enfermedad desconocida. Pero la noche en que encontró a su mejor borrego, el negrito, muerto en el corral, con los ojos desorbitados y el cuerpo completamente drenado de sangre, su escepticismo se derrumbó. Había visto los característicos agujeros, la marca inconfundible del chupacabras. Esa noche, Don Miguel decidió quedarse a vigilar. Armó una rudimentaria trampa con una linterna de petróleo y su vieja escopeta. Las horas pasaron lentas y silenciosas, bajo la fría luz de la luna. De repente, un par de ojos rojos brillaron entre los pinos. Una criatura deforme, con una piel desgarrada y escamosa, se deslizó entre las sombras. Era una mezcla de perro, reptil y algo más. El chupacabras era más grande de lo que Don Miguel había imaginado, con garras afiladas como cuchillas y dientes largos y curvos. Su boca se abrió en un silencioso rugido, mostrando una lengua larga y viscosa. Don Miguel apretó el gatillo. El disparo resonó en la noche, seguido por un chillido agudo y desgarrador. La criatura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de sangre y un silencio inquietante. Pero Don Miguel no estaba seguro de haberlo matado. Al amanecer encontró rastros de sangre y una extraña pluma, blanca y con manchas negras cerca del corral. La pesadilla no había terminado. Los ataques continuaron, aunque con menor frecuencia. El terror se había instalado en San Juan, un miedo silencioso y persistente, el recuerdo de los ojos rojos y el chillido del chupacabras, grabado para siempre en la memoria de los habitantes de la pequeña comunidad en las faldas del volcán. La leyenda del chupacabras, alimentada por el miedo y la incertidumbre, seguiría viva, un espectro que acechaba en las sombras de la noche, entre los pinos y las rocas de la Sierra Norte de Puebla. El calor sofocante de Tijuana era un presagio. El adobe de la casa, herencia maldita de una tía desaparecida, irradiaba un calor malsano, una energía oscura que se pegaba a la piel como una segunda capa. Dentro, la abuela Elena, sus ojos hundidos y llenos de un terror reprimido, preparaba el atole, la cuchara tintineando como un hueso contra un cráneo. Su nieta, Sofía, de 8 años, jugaba con una muñeca de trapo, ajena al hedor a tierra mojada y muerte que impregnaba el aire. Los ruidos empezaron antes del anochecer. No eran susurros, eran arañazos, como garras afiladas desgarrando la madera podrida. El suelo crujía bajo un peso invisible, un peso que parecía hundirse en la misma tierra. Sofía, hipnotizada por un juego macabro, no los percibía. Elena sí. Cada golpe era un latido de su propio fin. La noche llegó como una ola de oscuridad, tragándose la tenue luz del atardecer. El atole ya estaba hecho, pero Elena no lo probó. Fue a buscar a Sofía, encontrándola en el patio, la muñeca de trapo manchada de un líquido oscuro y pegajoso. Un grito ahogado se escuchó desde dentro de la casa, un grito que no era humano. Elena se giró, la sangre helándose en sus venas. La ventana estaba rota, el cristal esparcido como un puñado de dientes rotos. Allí no había una silueta, sino una presencia, una masa negra y viscosa que se retorcía y pulsaba, extendiendo pseudopodos que goteaban un líquido negro y brillante. Ojos sin pupilas, abismos de oscuridad, la miraron fijamente. No había voz, solo un susurro mental, un eco de agonía y odio que penetró directamente en su mente. Elena intentó gritar, pero su garganta estaba seca, cerrada por el terror. Sofía, petrificada, solo podía observar cómo la cosa se acercaba, sus pseudopodos extendiéndose, envolviendo a la niña en una fría y viscosa prisión. Elena intentó correr, pero sus piernas se negaron a obedecer. La oscuridad la envolvió, la masa negra se fundió con ella, absorbiéndola en un silencio eterno. Un silencio que solo se rompía con el goteo lento y constante del líquido negro, el último suspiro de la vida, devorado por la oscuridad de la casa de adobe. Y en la oscuridad, los arañazos continuaron, un macabro requiem para las almas perdidas. El faro de Punta Diablo se alzaba solitario contra el cielo tormentoso. Su luz, un débil suspiro contra la furia del océano. Era la única compañía de Elías, el farero, un hombre curtido por el viento y la soledad. Llevaba décadas allí, cuidando la llama que guiaba a los barcos lejos de las rocas traicioneras. Decían que la soledad lo había vuelto loco. Pero Elías solo decía que escuchaba el susurro del mar, un susurro que a veces se convertía en un grito. Esa noche el grito era ensordecedor. El viento aullaba como un animal herido, y las olas se estrellaban contra las rocas con una fuerza inhumana.
Elías, aferrado a su taza de café, sintió un escalofrío que no provenía del frío. Vio una figura en la ventana borrosa, apenas perceptible entre la lluvia y la oscuridad. Una mujer, con el pelo largo y negro como la noche, y ojos vacíos como pozos sin fondo. No era la primera vez que la veía. En las noches más tormentosas, la mujer aparecía, su rostro pálido y húmedo, sus ropas empapadas en agua salada. Algunos pescadores decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en un naufragio hace siglos, condenada a vagar eternamente por la costa. Esta vez, sin embargo, la mujer se movía con más determinación. Se acercaba lentamente a la puerta del faro, sus dedos largos y huesudos golpeando el cristal. Elías sintió un pánico helado que le paralizó los miembros. Trató de gritar, pero solo un gemido salió de sus labios. La puerta se abrió con un crujido y la mujer entró. Su cuerpo estaba frío como el hielo, y su aliento, un gélido suspiro en la húmeda atmósfera del faro. No dijo nada, solo se acercó a Elías, sus ojos vacíos clavados en los suyos. Elías sintió su mano helada tocar la suya, y un vacío profundo, un frío que penetraba hasta los huesos, se apoderó de él. Al amanecer, el faro seguía en pie, su luz brillando sobre las olas embravecidas. Pero Elías había desaparecido. Solo quedaron sus pertenencias, y un tenue aroma a salitre y a miedo. Y en la ventana una mancha oscura, como la huella de un suspiro helado. El sol caía a plomo sobre el desierto sonorense, pintando el paisaje con tonos rojizos y anaranjados. El viejo camino, apenas visible entre la arena y los cardones, parecía tragarse la luz. Doña Emilia, una mujer de rostro curtido por el sol y ojos que habían visto demasiado, caminaba con paso lento, su burro cargado con pocos víveres. Se dirigía a Hermosillo a visitar a su nieta, pero una sensación inquietante la acosaba. Desde hacía días, un viento helado, ajeno al calor sofocante del desierto, le rozaba la piel. Escuchaba susurros en la noche, voces que parecían emanar de la misma arena. Y entonces vio la figura. A lo lejos, entre las sombras de los cactus gigantes, una silueta oscura se movía con una velocidad antinatural. Era alta y delgada, como un espectro, con largos brazos que se extendían como ramas secas. El miedo se apoderó de doña Emilia. Intentó acelerar el paso, pero sus piernas temblaban. La figura se acercaba, su silueta cada vez más definida. No tenía rostro, solo una oscuridad impenetrable donde debería haberlo habido. El viento helado se intensificó, silbando a su alrededor como un lamento. De pronto, la figura se detuvo a pocos metros de ella. Doña Emilia cerró los ojos, esperando lo peor. Sintió un frío glacial, un contacto gélido en su brazo. Abrió los ojos con dificultad y vio una mano huesuda, con dedos largos y afilados, que sostenía una flor de cempasúchil marchita. La figura se desvaneció, dejando tras de sí solo el aroma a tierra seca y la flor, que doña Emilia tomó con manos temblorosas. Al llegar a Hermosillo, doña Emilia contó su historia, pero nadie le creyó. Algunos decían que el sol la había afectado, otros que era solo una leyenda. Pero doña Emilia sabía la verdad. La figura, el viento helado, la flor marchita, todo era una advertencia de que el desierto guarda secretos oscuros y que algunos son mejor dejados en paz. Y cada noche, antes de dormir, doña Emilia sentía el frío gélido de esa mano huesuda, un recordatorio de la presencia que la había acechado en el desierto.